Amigos, muy buenas noches. Amigos, amigas, muy buenas noches. Hoy estamos en un nuevo programa de Sin Daños a Terceros, transmitiendo para todos ustedes a través de la señal de permanencias voluntarias, y me encuentro muy contento de estar aquí hoy en este 22 de abril de 2025, un abril que comenzó bastante agridulce para muchas personas en el mundo. Y seguimos pues con las malas noticias, pues porque precisamente el día de ayer falleció el Papa Francisco. Y pues obviamente el mundo católico está de luto, el mundo como tal está de luto. Murió uno de los jerarcas más importantes de la iglesia, de la religión mundial. Y pues obviamente necesitamos atender esos hechos. Pero también existen otros hechos en este país que tenemos que atender, porque nosotros sabemos que vivimos en un país que desafortunadamente tiene muchas cortinas de humo que les sirven perfectamente para tapar todas las babosadas que están haciendo, y pues la muerte del Papa es una de ellas. Y hoy vamos a hablar de la guerra del agua, ¿sí? Así como estamos viendo que hay guerra de aranceles en muchas partes del mundo, provocadas por ese señor Donald Trump, pues ¿qué creen? Tenemos ahora la guerra del agua. Una guerra que se viene gestando desde 1944 y que ya ahorita en este momento pues está cobrando prácticamente los últimos, vamos a decir, los últimos resquicios y los últimos golpes que se están dando en esta situación. Le debe México agua a Estados Unidos. Estados Unidos nos debe agua. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que desafortunadamente a lo largo de la historia han existido una serie de situaciones que, como siempre y desafortunadamente, nos dejan a los mexicanos muy mal parados. Hoy, aquí en Sin Daños a Terceros, vamos a hablar de la guerra del agua remasterizada. Aquí, en Sin Daños a Terceros. No se lo pierdan. Han existido, a lo largo de la historia del mundo, han existido muchísimas guerras, la mayoría por territorios. Y hoy vamos a hablar de lo que parece ser una guerra complicada, pero que al fin y al cabo termina siendo una situación también de territorio y de un recurso que ya se está comenzando ya está comenzando a ser un recurso que se convierte también en algo diplomático. La guerra por el agua, México, Estados Unidos, es algo que nos tiene que preocupar a todos los mexicanos. Ojo, no hay que ser alarmistas, no es una cuestión en donde ya ahorita van a venir a invadirnos y a quitarnos el agua. No, no es por ahí. Sin embargo, hay ciertas situaciones que los mexicanos tenemos que estar al pendientes, porque con este señor Donald Trump, la verdad, las cosas se están poniendo muy complicadas, y darle, digamos, más armas para que haga más tonterías, pues es más complicado. Y lo que tenemos que ver hoy es que los ciclos de entrega de agua por parte de los mexicanos y los estadounidenses, pues se ha convertido en un poco desbalanceada. Los americanos aseguran que les debemos agua, nosotros decimos que no, y en fin, hay muchísimas situaciones. Y me gustaría comenzar hablando o citando a uno de los grandes
expresidentes de los Estados Unidos, que es John F. Kennedy, que dijo una vez: quien sea capaz de resolver los problemas del agua será merecedor a 2 premios Nobel, uno por la paz y el otro por la ciencia. Y fíjense, somos agua, literalmente. El 80% de nuestro cuerpo se compone de agua. Y todo lo que sucede alrededor del planeta pues tiene que ver o tiene una relación íntima con el agua. Este compuesto literalmente es la base de todo, es fundamental. Y el agua es esencial para nuestro entorno, nuestra vida, nuestros productos, nuestra industria, incluso lo que está usted viendo o escuchando a través de una computadora, a través de una plataforma, una aplicación, todo se da y se enfría por el agua. Obviamente, agua reciclada, etcétera, etcétera. Dice, México se encuentra en una grave crisis de agua desde hace varios años. La sobreexplotación, la contaminación y el mal uso del recurso han propiciado que regiones enteras se encuentren al borde del colapso. Esto por la falta de líquidos y los inevitables problemas económicos, políticos y sociales que ello conlleva. En 2012 se reformó el artículo 4 constitucional. Esto se reformó para incluir el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento de agua. Pero la realidad en México es muy distinta. Según cifras contenidas en el libro El agua en México, actores, sectores y paradigmas para una transformación social ecológica, publicado por la Fundación Friedrich Ebert Sturtnick, dice que 12 millones de mexicanos no tienen acceso a agua potable. 80% de los cuerpos de agua están contaminados por descargas industriales. Esto se agrava por los problemas del robo, desabasto y por las condiciones tan extremas que han estado imperando en los últimos años aquí en nuestro país. La doctora Judith Serrano, ella de la Coordinación Académica del Doctorado de Estudios Urbanos y Ambientales del Colegio de México, dice que existen varios problemas, incluyendo legales, que es necesario resolver para que el artículo 4 se cumpla, y ella misma enfatiza la necesidad de contar con una ley que indique en qué periodo de tiempo se va a cumplir el derecho humano al agua. Además, también se tiene que definir si esta nueva ley va a sustituir a otra ley de aguas nacionales e internacionales. Bien, vamos al punto medular de todo esto. México y Estados Unidos firmaron un tratado de aguas internacionales el 3 de febrero de 1944. Se estipula que México asignaría agua a Estados Unidos del río Bravo y Estados Unidos haría lo propio del río Colorado. Este acuerdo se llevó a cabo a través de ciclos donde factores predominantes de la región, como la sequía y las variables que existan, determinarían la reposición de líquido de cada ciclo, que comenzó desde el ciclo 24 en 1992 hasta el ciclo 26 en el 2002. La capacidad de las presas de Estados Unidos han sido constantes, pero en México, sí, o México más bien tendría que pagarle a Estados Unidos, pues la sequía en la región los ha golpeado bastante a los agricultores. Pero ellos tienen otros datos. Qué raro. En este país, en Estados Unidos, pues sí se aplican lo de los otros datos, pero de una forma distinta. Porque, por ejemplo, la posición de Estados Unidos siempre ha sido contundente. México está reteniendo el agua. Sus presas han estado llenas y Estados Unidos culpa a México del uso doloso del recurso, convirtiéndolo en un problema, pues incluso de gestión diplomática, que llevó a los presidentes
Vicente Fox Quesada y en su momento al presidente George Bush, que firmaron el Acta 307 de la Comisión Internacional de Límites de Aguas, la CILA, donde se recomendaba que los dos países trabajaran conjuntamente para identificar medidas de cooperación en materia de manejo de sequías. A través de una publicación en su perfil de la plataforma Truth Social, Donald Trump dijo que ese acuerdo no era favorecedor para los Estados Unidos. Aseguró que México no ha cumplido con su obligación y le debe a Estados Unidos 1.3 millones de acres pie de agua, es decir, 1.6 millones de metros cúbicos al estado de Texas únicamente. Incluso aseguró que por dicha situación tuvo que cerrar un ingenio azucarero en esta región de los Estados Unidos. Si no fuera más complicada la situación de los aranceles, pues es que a lo largo de los años los campesinos del norte del país han tenido que tomar varias presas a lo largo del río Bravo, pues señalan que la entrega de agua de México a Estados Unidos los dejaría sin recursos y esto obviamente afectaría los ciclos de cultivo. También aseguran que han existido sequías atípicas que obviamente han impactado en las situaciones. Para el gobierno, estos grupos, como grupos políticos, han utilizado a los campesinos como carne de cañón para incumplir el tratado entre México y Estados Unidos. Sin embargo, los agricultores también aseguran que México ya cumplió con la parte de su tratado y no le debe dar un solo litro al vecino del norte. Ok. Dice, si bien México ha dejado de cumplir con el escurrimiento del agua estipulado por el tratado por la sequía de las afluentes, el documento también contempla un apartado en donde se considera la situación y gracias a ello el país ha tenido la posibilidad de reponer el déficit de líquido para el siguiente periodo de 5 años que termina en el 2025. Pero la Comisión Nacional de Agua dice que no. En un documento emitido por la dependencia aseguró que a pesar de la sequía de los últimos años, el agua acumulada en las presas va a ser suficiente para el abasto de toda la región y no existe la posibilidad que el agua falte para la agricultura y ganadería. Por lo tanto, México no debe pagar ningún galón a Estados Unidos, algo muy contrario de lo que dice el señor Donald Trump. Ok. Existe una realidad en todo esto. Desde los inicios del ciclo del agua en 1944, México arrastra un déficit de agua que hoy, en el ciclo 35, que terminó el 24 de octubre del 2020, ya tiene una deuda de 400 millones cúbicos de agua y el cual ya elevó, pues obviamente, a nivel diplomático este problema entre los dos países. Y efectivamente el problema del agua que existe en el norte del estado también responde a factores pues complicados como entregar el agua a Estados Unidos sin velar por los intereses del pueblo. También existen desde hace muchos años pruebas de que en la región hay malas prácticas agrícolas o el aguachicoleo, que es una situación de extorsión y clientelismo que tienen los grupos criminales en la región y que lo utilizan como clientelismo electoral para que las personas pues cercanas al poder sigan teniendo poder y puedan hacer lo que sea. Este aguachicoleo está basado pues en el agua y todos sus recursos, mientras todos los pobladores siguen luchando contra el sistema y el tiempo por un agua de papel que lamentablemente ya no les favorece. El problema del agua se debe atender ya, o sea, ya no tenemos mañana para hacerlo. Porque hoy, ante el festín de aranceles que está teniendo Donald Trump, aseguró que si México no cumple con su tarifa de agua, va a agregar un nuevo arancel a los que ya rondan el país. Donald Trump dijo, le dije a mi secretaria de Agricultura, Brooks Rollins, que
se defienda a los agricultores tejanos y vamos a seguir intensificando las consecuencias, incluyendo aranceles y quizás sanciones. México debe cumplir con Estados Unidos y con Texas. El agua que le corresponde debe ser entregada. Así lo volvió a escribir este señor en su plataforma Truth Social, que es pues prácticamente una oda a su narcisismo de este señor. Se hizo su propia red social. Ok, bueno, eso sería otra cosa que tenemos que hablar después. Y bueno, el problema es más grande porque los otros datos que el presidente AMLO siempre estuvo diciendo y estuvo tratando de sustentar en su momento, pues ya tiene en contra de las cuerdas a la presidenta Claudia Sheinbaum. Porque ahora la presidenta debe sortear que a pesar de que las lluvias y la recuperación, entre comillas, de los niveles de las presas de México, pues los ríos se encuentran por debajo de los niveles óptimos, con muchos de sus tramos secos, con muchas situaciones de desvío de recursos y por lo tanto los agricultores lo único que reclaman son sus derechos, nada más. A pesar de todos los problemas internos, las cosas todavía se complican aún más para la región. Miren, en 2020, AMLO aseguró que podría solicitarle al presidente Trump la intervención de las Naciones Unidas para auditar los pagos hechos por los gobiernos y hacer una distribución equitativa del recurso. Algo que, pues, de una forma desafortunada, el mismo gobierno federal se contradice, pues según los comunicados oficiales, México recibió 4 veces más agua del río Colorado de lo que se le atribuye al área del río Bravo, o Grande como le conocen los americanos, y aseguró que México no cuenta con suficiente agua en sus presas para abastecer a los agricultores. Esto tendría que ser para cubrir su deuda que se ha acumulado con el paso de los años y también para poderle dar pues a los agricultores de aquí de México agua. Créanme, esto es un completo desastre. Un nuevo frente se encuentra abierto ahora para el gobierno federal morenista que, como siempre, prefiere evadir sus responsabilidades y no atender el problema y darle largas y largas pensando que la gente ya no se va a acordar. Pero pues los agricultores en la zona norte de México pues están muy decididos a defender su agua y eso tiene que ser ya una solución pues importante porque pues si no hay agua, como lo dijimos en un principio, no hay vida y en este caso no es que tan solo no haya vida, sino que no hay dinero. Entonces, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo al presidente de los Estados Unidos que acusó al gobierno mexicano de incumplir el Tratado de Aguas de Texas, lo cual la presidenta dijo, pues, que el día de ayer fue enviado al subsecretario de Estado, que incluye acciones de corto plazo, un plan de acción a corto plazo para poder cumplir con el agua. Han sido 3 años de sequía, dice en su tuit la presidenta de México, y bueno, la Comisión Internacional de Aguas y Límites sigue continuando con los trabajos para identificar opciones favorables para ambos países. He instruido a los secretarios de Agricultura, Desarrollo Rural y Relaciones Exteriores, así como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien de inmediato hicieron contacto con la Secretaría de Agricultura y del Gobierno de los Estados Unidos. Dice, estoy segura que, como en otros temas, se va a llegar a un acuerdo. ¿Pero qué creen? Pues no se llegó a un acuerdo. Porque resulta que de esa famosa reunión, el presidente Trump sigue exigiendo una cuenta de agua, pues que al parecer no se ha saldado como tal, y el presidente Trump sigue diciendo que si no se salda para junio o julio de este año, el costo de aranceles para los mexicanos va a ser del 103% dependiendo de las situaciones relativas en las cuestiones agrícolas. Y miren, eso lo vamos a hablar después, lo podemos hablar por ahí como de mayo, porque la situación ya se le está revirtiendo al presidente Trump con todas las estupideces que está haciendo y pues obviamente esto va a repercutir en las situaciones pues
ilegales y profundas de este país. México vuelve a sufrir un inevitable revés a los tratos desiguales del pasado, y que hoy, en esta búsqueda de una venganza ideológica contra el pasado, los mismos actos se convierten en el mejor pretexto para ignorar a todos los involucrados. Y la mayoría de ellos, pues, ¿quién que son? El pueblo. Los argumentos de los agricultores se convierten en un grito de soledad entre la política y el negocio. Y nadie quiere escucharlos, esa es la realidad. Todos los utilizan para solucionar sus problemas electorales, políticos, de los dos lados de la frontera. Si nos remontamos a la historia, el norte de la región, o más bien, perdón, la Revolución Mexicana comenzó en el norte del país, donde un puñado de hombres y mujeres comenzaron una revolución defendiendo sus tierras, sus recursos, como lo están haciendo ya los campesinos en el norte del país. Estos momentos que vivimos no son la punta del iceberg, no. Son el próximo conflicto que va a tener este país. Una guerra extraña, una guerra política que ignora, de forma paradójica, al más pobre. Una guerra por el agua. Y eso es muy pinche lamentable. Hasta la próxima.